La patria son las personas, sus derechos y su dignidad. ¿Me va usted a decir a mí, con verdad, que precisan más de tantísimos inmuebles con esos miles y miles y miles de metros de oficinas en España, esos parafuncionarios de los sindicatos subvencionados, que los españoles que precisan de vivienda? El cuartel de Sant Vicenç dels Horts no es un edificio abandonado ni infrautilizado. En él residen 32 familias de guardias civiles, personas que prestan servicio al Estado, que garantizan el orden público y que tienen derecho a una vivienda digna como cualquier otro ciudadano. Pretender su desalojo para convertir el inmueble en vivienda social no es una solución. Gente trabajadora que a lo largo de los años ha ido mejorando su población, que durante el franquismo era de absoluto abandono. El esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de sus ayuntamientos democráticos han hecho posible que hoy Sant Vicenç dels Horts se haya convertido en un lugar atractivo para vivir. Un lugar de acogida, como siempre ha sido la sociedad catalana, donde la migración, primero peninsular y ahora de muchas partes del mundo, ha sido y son fuente de riqueza económica, social y cultural. Hoy, como en muchos lugares de España, los hijos de las clases trabajadoras no pueden acceder a un piso en la localidad de sus padres, ni en ninguna población de Cataluña. Situación que también padecen los funcionarios del Estado, que por motivos laborales se han de desplazar a vivir a Cataluña. Hablemos de Sant Vicenç dels Horts, pero podríamos decir lo mismo de cualquier otra localidad de la costa mediterránea y, por supuesto, de las Islas Baleares o Madrid. La patria son las personas, sus derechos y su dignidad. Todo por esa patria, todo por ella. Gracias. Mire, señor portavoz, a ustedes se les ve siempre el plumero. Ustedes aquí lo que asoma por su sombrero es, si lo llevan, asoma el plumero de su antimilitarismo, nada más. Y no me cuente usted aquí historias de la localidad, que por cierto conozco, de Sant Vicenç dels Horts. Y ahora le digo yo a usted, bueno, vamos a ver, ¿y por qué no proponen ustedes que se entreguen como lugar residencial, por ejemplo, para estudiantes españoles en París, la famosa casa del número 11 de la Avenue Marceau, que por decreto de diciembre del año 2024, del año pasado, el Estado español entregó al gobierno vasco? ¿Por qué? Y entonces no hay necesidades. ¿Me va a decir usted que no hay estudiantes españoles en París? Pues los hay a patadas. Y han alejado de ahí el Instituto Cervantes. Esto no merece la pena. Todas esas personas que estudian en París con poco dinero, haciendo un esfuerzo, a veces sus familias, etcétera, estos no merecen ningún tipo de ayuda para su alojamiento en la capital de Francia. Inmueble que era propiedad del Estado español con arreglo a una sentencia de la jurisdicción francesa, porque se pagó en 1937 con fondos del Estado, administrados por el Gobierno de la Segunda República. Y no ha pertenecido jamás, salvo Estado-Nación, a lo que se llama hoy Gobierno vasco, Administración vasca, llámelo usted como quiera, me da igual, el nombre es lo de menos. O, por ejemplo, ¿por qué no destinan ustedes parte del llamado patrimonio sindical acumulado que por ley 4 de 1986, gobernando el Partido Socialista, se entregó a las llamadas entonces centrales sindicales? Con exposición de motivos en esta ley totalmente falaz, porque decía que era el patrimonio del que se había incautado el gobierno, pero que procedía de los viejos sindicatos. Pero ¿a quiénes quieren contar ustedes cuentos ahora y en el año 86? La mayor parte de ese patrimonio, la inmensa mayor parte, era simplemente el patrimonio de la vieja organización sindical franquista, adquirido con las cuotas de contribución de los trabajadores españoles y que ahora disfrutan en exclusiva esos sindicatos. Y entonces, ¿me va usted a decir a mí, con verdad, que precisan más de tantísimos inmuebles con esos miles y miles y miles de metros de oficinas en España, esos parafuncionarios de los sindicatos subvencionados, que los españoles que precisan de vivienda? Pues no me lo puede decir con verdad. Y por lo tanto, esta proposición de ley es totalmente inaceptable. Es una tomadura de pelo y además, de nuevo, responde a un puro resabio de la izquierda española y de la izquierda internacional en su versión, en este caso, o en su faceta del antimilitarismo. Esta iniciativa, aunque revestida de sensibilidad social, incurre en una grave omisión. La seguridad ciudadana no puede ser moneda de cambio en la política de vivienda. Si me permite, les voy a exponer primero los hechos. El cuartel de Sant Vicenç dels Horts no es un edificio abandonado ni infrautilizado.
En él residen, como se explica claramente en la PNL, actualmente 32 familias de guardias civiles, personas que prestan servicio al Estado, que garantizan el orden público y que tienen derecho a una vivienda digna como cualquier otro ciudadano. Pretender su desalojo para convertir el inmueble en vivienda social no es una solución, es una imposición. En segundo lugar, les voy a poner el marco legal. Este terreno fue cedido al Estado en 1989 para uso exclusivo del Ministerio del Interior. Esta cesión no implica propiedad municipal ni disponibilidad automática de la misma. Cualquier modificación exige acuerdo entre administraciones, respeto a los derechos adquiridos y garantías jurídicas para los residentes actuales. No basta con una moción municipal ni con una voluntad política unilateral. En tercero, vamos a ver el contexto operativo. Aunque los Mossos d'Esquadra asumieron las competencias en 2007, la Guardia Civil sigue operando en Cataluña en materias tan importantes como armas, medio ambiente o terrorismo. Las instalaciones de Sant Vicenç, aunque próximas a las de la Comandancia de Sant Andreu de la Barca, cumplen funciones logísticas y residenciales que no pueden ser desmanteladas sin afectar a su despliegue operativo. ¿De verdad queremos debilitar todavía más la presencia del Estado en Cataluña? Les pregunto, señorías. En cuarto lugar, vamos a hablar de la política de vivienda, que nosotros compartimos esa preocupación por el acceso a la vivienda. Sant Vicenç dels Horts mantiene una renta per cápita baja y un paro elevado, pero la solución no puede pasar por desalojar a servidores públicos. Lo que falta es una política seria de vivienda, suelo disponible, colaboración público-privada, incentivos fiscales y seguridad jurídica para atraer la inversión. No expropiaciones encubiertas ni gestos simbólicos que enfrentan a vecinos con vecinos. El Gobierno debe actuar con rigor. Si hay voluntad de reordenar espacios, que se estudie técnicamente, que se garantice la alternativa habitacional a los agentes allí alojados, que se evalúe el impacto de la seguridad. Pero no se puede ceder ante presiones partidistas ni convertir la vivienda en un instrumento de desgaste institucional. Señorías, desde el Grupo Popular decimos sí a la vivienda social, pero no a costa de la seguridad. Sí al diálogo entre administraciones, pero no a la imposición. Sí a la planificación, pero no al oportunismo. Por todo ello, votaremos en contra de esta proposición no de ley, porque defender a la Guardia Civil es defender al Estado y porque la política útil no se hace con gestos, sino con soluciones. Muchas gracias. ¿Votos a favor? 3, 4, 5. ¿Votos en contra? 14, 12, 16 y 1, 17. ¿Abstenciones? 14, 12, 26, 27. No nos sale el número en esto. 32. 35. Tiene que Tiene que ser. ser 35. 30 en contra. Sí. 5 a favor, 30 en contra, ninguna abstención. 5 votos a favor, 30 votos en contra. Queda en consecuencia rechazada la proposición. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.